Camino por el valle, sombra me rodea. Buenos días, bienvenidos otra vez al podcast de Pan y Vino. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre una reflexión que se titula Pedid y se os dará. Un texto tremendo, la verdad. Sí, es una reflexión breve, pero de una profundidad increíble. Es de Fito de Castro. Exacto, Fito de Castro. Y bueno, la misión de nuestra charla de hoy es explorar esa especie de desconexión. O sea, la desconexión que hay entre lo que nuestra mente pide cuando oramos. Claro, lo que exigimos casi. Eso es lo que exigimos y lo que nuestra alma verdaderamente necesita para sobrevivir. Porque, a ver, manteniéndolo en un tono cercano, creo que todos nos hemos sentido así alguna vez. Totalmente. Es que la promesa bíblica de, pues eso, pedir y se os dará, se ha llegado a interpretar como, no sé, como un contrato mercantil. Ya, como si fuera una lista de la compra, ¿no? Exactamente, como si el creador fuera un servicio de entrega a domicilio. Y el texto de Fito de Castro nos obliga a frenar en seco. Nos dice que Dios no es una máquina expendedora. Es más bien un guardián, ¿verdad? Eso es. Un guardián de nuestra integridad a largo plazo. Fíjate, para ilustrar esto, yo siempre pienso en una analogía. Imagínate a un niño de unos 5 años, Vale. que justo antes de sentarse a cenar, le exige a su padre, pero llorando a mares, un helado gigante de chocolate. Uf, la típica rabieta. Claro, y en la mente de ese niño, en su lógica, ese helado es una necesidad urgente y absoluta. Para él es el bien mayor en ese momento. Exacto. Pero el padre, claro, tiene algo que el niño no tiene, que es contexto. Visión de conjunto. Eso es. El padre sabe de nutrición, sabe que se va a ganar un dolor de estómago y que luego no va a comer la cena que de verdad le alimenta. Claro. Ceder ahí no es amor, es negligencia. Totalmente. Y la pregunta con la que empezamos hoy es, ¿con cuánta frecuencia actuamos nosotros exactamente como ese niño de 5 años ante el Creador? Es una pregunta muy dura. Porque si lo piensas, nuestra mente adulta, cuando estamos bajo presión, opera igual. Solo buscamos que se acabe el dolor ya. Claro, buscamos el alivio rápido. Pero el texto nos plantea que Dios actúa con la responsabilidad de ese padre, de la analogía. No escucha solo las palabras literales. Escanea las consecuencias, digamos. Exacto. Y eso nos lleva al primer caso práctico del que habla Fito de Castro, que es muy revelador, la historia del conductor. Madre mía, la historia del conductor es que encarna, el agotamiento puro y duro de hoy en día. El desgaste total. Sí, un hombre que se pasa el día en el coche. Madrugones, atascos, recados constantes, recogiendo a su mujer. Un agotamiento crónico brutal. De esos que te nublan la vista. Cuando llegas a ese límite, tu cerebro solo busca cómo gastar menos energía. Claro, y en ese estado, este hombre mira al cielo y lanza una petición súper literal. Dice, y cito, «Señor, estoy cansado de tanto conducir. Ojalá tuviera un chofer que me llevara». Una petición técnica, impecable desde su punto de vista. Sí, el problema es conducir. Pues la solución es un chofer. Fin. Es como, como un algoritmo informático. Y las oraciones a veces son como algoritmos mal programados. Me gusta esa comparación, porque un algoritmo no tiene moralidad. Si tú le dices al ordenador borra los archivos grandes... ¿Se borra el vídeo de la boda? Claro. No piensa, solo ejecuta. Y a veces pedimos así, sin condiciones. Quiero un chofer. Ya. Pero el giro de Fito de Castro aquí es espectacular. ¿Y aterrador? Sí, porque dice que si Dios operase como esa máquina y le concediera el deseo al instante, ese chofer podría haber sido el conductor de una ambulancia. Uf, qué fuerte. O en el peor de los casos, el conductor de un coche fúnebre. Ya te digo. Es que, claro, se cumple la condición. Ya no conduce él. Tiene su chofer, sí. ¿Pero a qué precio? Por eso el autor lanza esa pregunta clave. ¿Descanso o desgracia? Una frontera súper fina. Y esto me hace pensar, ¿hasta qué punto nuestra propia falta de visión a largo plazo convierte nuestros deseos en, en trampas? En trampas mortales casi. Y aquí entra la primera gran lección espiritual. Dios actúa como un traductor divino. Un traductor, me gusta. Claro. No concede todo al pie de la letra porque mira debajo de la palabra. El hombre pedía un chofer, pero su alma gritaba pidiendo vitalidad, pidiendo paz. O sea que no darle el chofer fue en realidad protegerle de sí mismo. Exactamente. Le salva de su propia miopía. Vale, eso tiene sentido y hasta reconforta.
saber que nos protegen de nuestros errores. Sí. Pero claro, luego el texto pasa a la segunda historia. Y aquí pasamos de algo de lo que Dios nos protege a una intervención drástica. Y esto es más difícil de digerir. La historia de la mujer ocupada. Exacto. Una mujer que vive en hiperactividad constante. Trabaja fuera, trabaja en casa, cuida a los hijos. El típico síndrome de la cuidadora que se vacía por los demás. Un perfil súper común hoy en día. Ya te digo. Y claro, llega el colapso. Y ella, exhausta, pide al cielo: Señor, dame descanso, por favor. Una petición muy sencilla. Y fíjate cómo el relato nos mete en el razonamiento divino. Dios evalúa las opciones, ¿no? Sí, podría mandarla de vacaciones, por ejemplo. Pero unas vacaciones no le servirían de nada. Claro, se llevaría el estrés a la playa. Estaría con el móvil respondiendo correos. O podría mandarle ayuda para limpiar la casa. Pero, conociendo este tipo de personas, si le liberas 2 horas de limpieza... Las usa para adelantar trabajo de la oficina. Totalmente. Exacto. Su inercia anularía el descanso. Entonces la conclusión divina es que la única forma de darle un descanso real es forzarla a detenerse. Y aquí viene el golpe. La providencia hace que la mujer tropiece y se rompa una pierna. Ujú. Y, a ver, voy a hacer de abogado del diablo un momento. Adelante. Porque la gente que nos escucha estará pensando, a ver, romperse una pierna se siente como un castigo, en toda regla. Hombre, claro, duele muchísimo. Duele, hay escayola, rehabilitación, pierdes autonomía. Es humanamente muy difícil, por no decir imposible, ver un acto de amor en una fractura de tibia. Es que es imprescindible sentir esa incomodidad. Fito de Castro no lo pinta de color de rosa. La mujer, al principio, se enfada muchísimo. Normal. Siente impotencia. Claro, es el ego perdiendo el control. Ella quería un descanso que no alterara sus planes. A su manera. A su manera. Pero la sanación profunda necesita tiempo y paralización. Esa convalecencia forzada, postrada en una silla sin poder resolverle la vida a los demás. Es como un cuarto de aislamiento para el alma. Qué buena imagen, sí. El ruido se apaga. Y en esa inmovilidad, ella por fin puede pensar, puede orar sin mirar el reloj. Sana algo más que el hueso. Exacto. El texto dice que con el tiempo comprendió. Es una lección tremenda sobre cómo la gracia a veces viene disfrazada de adversidad. Le concedió el descanso de la única forma en que ella era capaz de recibirlo. Totalmente. Y esto nos lleva a la frase central de todo este análisis. Sí, la frase que lo une todo. Dice: porque lo que pedimos desde la mente, Él lo filtra con el corazón. ¡Wow! Es que es una síntesis perfecta. El filtro del corazón. Nuestra mente pide eficiencia, tiritas rápidas, pero ese filtro aplica curación de raíz. Aunque duela al principio. Claro. Pero a ver, aquí me surge una duda muy lógica. Una duda que seguro que más de uno se está planteando. Dime. Si Dios pasa todo por ese filtro y sabe mejor que nosotros lo que necesitamos, ¿para qué pedimos? O sea, ¿no sería mejor dejar de pedir cosas específicas y decir solo hágase tu voluntad para ahorrarnos problemas? Ya, el típico pensamiento de me cruzo de brazos y que él decida. Claro, ¿para qué molestarme en programar líneas de código si lo voy a hacer mal? Es un dilema súper común en la fe. Pero el texto nos da la clave al principio cuando dice el Padre que la amaba. Todo esto es una relación y el amor requiere comunicación. ¿Pero qué sentido tiene si pido mal? Piénsalo como si fueras al médico. Imagina que vas con un dolor de cabeza horrible. Te sientas y le exiges al médico: deme el analgésico más fuerte que tenga. ¿Vale? El médico sabe más que tú y te hace pruebas. Descubre que tienes una hipertensión peligrosísima. Así que no te da el analgésico, te da una pastilla para la tensión y te pone a dieta estricta. O sea, yo pido tapar el síntoma y él cura la causa. Exacto. Pero fíjate, si tú no hubieras ido al médico quejándote de tu dolor de cabeza, él nunca habría descubierto la hipertensión. Ah, claro. ¿El acto de ir y quejarme fue necesario? Totalmente. Ir con nuestras peticiones, aunque sean infantiles, es mostrar vulnerabilidad, es comunión. Wow. Y el filtro divino hace el resto. Por eso la sabiduría real no es dejar de pedir, es pedir con todo el corazón, pero confiando en el proceso de filtrado de Dios. Confianza radical. Saber que el Padre escucha siempre, pero responde con sabiduría. Así es. Bueno, creo que hemos hecho un viaje interesantísimo hoy. Hemos pasado de ese peligro de las palabras literales con el conductor agotado, Que se libró de la ambulancia. que se libró, sí. Luego hemos visto el reposo forzado y doloroso de la madre trabajadora. Ujú. Y finalmente hemos llegado a esa comprensión
de que la providencia traduce nuestras peticiones terrenales en respuestas verdaderamente espirituales. Es un recordatorio vital de esperanza, la verdad, sobre todo para quienes sientan que el cielo les ha dado lo contrario de lo que pidieron. Sí, pero fíjate, para terminar, me gustaría dejar a nuestra audiencia con un último pensamiento. Una vuelta de tuerca. A ver, Hemos visto que Dios actúa, ya sea ignorando al conductor para protegerle o interviniendo con una fractura para detener a la mujer. Hay acción. sí, el filtro está operando activamente. Pero, ¿qué pasa con los periodos de silencio absoluto de Dios? Esas épocas donde no hay ni choferes, ni caídas, no ocurre nada. Uf, el desierto espiritual. Exacto. Si el texto nos enseña que Dios filtra todo para darnos lo que el alma necesita, ¿podría ser que ese vacío, ese silencio inmenso, sea en realidad otro tipo de reposo forzado? O sea, un silencio diseñado no para darnos lo que queremos, sino para curar nuestra adicción a tener siempre respuestas. Como el cuarto oscuro de un fotógrafo. Claro, te sumerge en la oscuridad. Sí, te sumerge en la oscuridad no por abandono, sino porque es la única forma en que tu fe puede revelarse antes de ver la luz. Es una reflexión preciosa para llevarse a casa. Pues ahí lo dejamos, para que cada uno lo piense. Hasta el próximo análisis. Hasta la próxima. Un saludo.